¿Cómo les va? Muy buenas tardes, estamos comenzando el análisis, una jornada con un montón de cuestiones, algunas tienen que ver con el Parlamento, otras no tanto. Acaba de decir, como recién lo escuchaba Mauricio cantando, la reunión acaba de terminar de la Comisión de Deportes. Recordamos que también está todo lo que tiene que ver con más información en torno a la accidentología vial, donde después voy a hablar con mis compañeros, pero yo creo que me parece que el gran tema es ver cuál es el control en la calle. Creo que las normas sean más duras, habrá que ver hasta qué punto sirven, ¿no?, para que la cuestión empiece a encauzarse. Está un debate que también en algún momento ya planteaba los otros días Laura Serra preguntando, pero ¿por qué alcohol cero? ¿Por qué tiene que ser cero? Y no tiene que haber un pequeño margen para la gente que sale, va a cenar y entre 3 o 4 comparten algún vaso de vino. Así que hay un montón de cuestiones, hay mucho de economía, mucho de medio ambiente. Comienzo saludando a mis compañeros. Primero ella, Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pato Méndez? Muy bien. Tardes. Buenas tardes. Bueno. La veo muy elegante, muy preparada. Exactamente. Muy bueno. fucsia. Y el señor David Cayón, un hombre que se levanta temprano. ¿Qué dice, Cayón? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy bien. Un café para Cayón, me parece, Sí, ¿no? sí. Sí, me vendría muy bien. La verdad que me vendría muy bien. Pero sí, es cierto, va camino a, me parece, como vos bien decías, alcohol cero, Me parece que va camino ahí, sí. Va avanzando. Recién escuché, estas son cuestiones, digo, hay tanto lío que a veces vos decís, ¿qué elijo, no? Pero recién escuchaba a Mara Brauer, y Mara Brauer plantea un tema que no es una pavada. Ella decía, bueno, pero si no vas a poder utilizar el tema del auto por el alcohol cero, digo, ¿cómo volvés a tu casa? Porque ella plantea, Mara está en el tema de que hay poco taxi, fue la que impulsó, acuérdense, algún crédito. Es cierto que hay poco taxi, es cierto, la verdad. No, el transporte público de la ciudad, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, no es de calidad. Claro. Claramente, los subterráneos no funcionan hasta tarde, los colectivos no tienen una frecuencia de noche, no tienen una frecuencia muy seguida. Digo, si no podés manejarte en auto, si te tenés que tomar en taxi, o transporte público, o alguna de las aplicaciones que de noche suben los precios. Sí, entonces, de noche suben. Tenés que... yo vivo en el conurbano, al conurbano no van, muchos taxis no van al conurbano, o te cobran el doble, y también los costos no son una pavada tampoco los costos, cuando el viaje es medianamente larguito. La pregunta es, frente a eso, ciudades de otro, del interior, caso Rosario, que tiene cero, alcohol cero, ¿cómo lo solucionó? ¿O qué es lo que pensó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Tiene más taxi? ¿Tiene más colectivo? ¿Cómo se...? Sí, te digo, es una ciudad, primero, que acá habemos 10 millones de personas. Vos tenés gente conviviendo que vive primero, segundo, tercer cordón del conurbano, de pronto vivís en Avellaneda, tenés un evento en Puente Saavedra. Rosario son 1 millón. Hay distancia, pero es más manejable, me parece. Está bien, pero Cava a veces es un poco complicado, pero bueno. La lejanía para el rosarino es la lejanía, no importa si son distancias más acotadas. Le queda lejos de todas formas para su modo de vida. Lo que me parece es que, aparte, también hay otra cosa. Hay una ley que dice, que es la del scoring, que te sacan puntos en todo el país por lo mismo. Totalmente, sí. Ahora, pero hay diferentes legislaciones respecto del consumo de alcohol y a la hora de manejar. Entonces, ¿qué punto te sacan? ¿Quién te saca el punto? Claro. Si vos tenés, hay un registro nacional o municipal. Claro. Digo, si vos tenés registro de una provincia donde es alcohol cero, pero te agarran en la ciudad de Buenos Aires que es 0,5. Entonces te da 0,4. Entonces te dicen, no, bueno, no tenés nada, pero para el registro de la provincia sí tenés. Exactamente, sí. Entonces, también me parece que tiene que ver con eso, con si vas a hacer una norma que sea igual para todos. Bueno, durante mucho tiempo no estaba eso para el carnet de conducir. Claro. No estaba eso. Ahora sí, me parece que está el tema del carnet de conducir. Sí, ahora te sacan puntos. Sí. Ahora te sacan puntos, tenés 20 puntos, el scoring es No, y lo otro que yo digo es, por más que esté la ley, digo, si después vos no tenés un control estricto, que en la provincia de Santa Fe es muy estricto siempre, Bueno. Acá lo tenés que sostener, diga Cayón, a ver. No, bueno, pero tampoco está prohibido robar, y no es que hay un control continuo en todos lados y No, entonces... no. Sí.
Digo, en los controles en general lo que tienden a hacer es ser disuasivos. Digo, que vos pienses que te va a parar. Coincido, pero vos sabés que robar está mal. Digo, me parece. Y manejar borracho también. Pero me parece... Que tuvimos la otra vez, Pato, ¿no? Sí, claro. Estar borracho No, claramente. Digo, es necesario... Ahí estamos. Ahí estamos, sí. No, lo que pasa es que... No. Hay un problema con el sonido de tu micrófono. Entonces los vamos a ir corrigiendo. Pero claro... Yo no estuve en ese debate, así que no puedo decir lo que dijo Laura. No, pero sí, porque aparte yo pasé un momento incómodo. Porque me dice Laura Serra, Pato, ¿vos de qué lado estás? Pepa. Me dice, claro. No. Porque lo que plantea Serra es mucho sentido común. Sí, ¿viste? a ver, Van 4 personas a cenar, comparten una botella de vino y se vuelven. Sí. Digo, ¿por qué no puede volver manejando esa era más o menos? Bueno, pero falta ese rato. Pero no solo eso, digo, si esas 4 personas comparten una botella de vino, toman exactamente lo mismo, pero una pesa 90 kilos y otra pesa 45 kilos, así una diferencia abismal. Al de 45 kilos seguramente por ahí le da positivo y al de 90 kilos no le da positivo. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un montón de cosas. Ese día, por ejemplo, yo tomé menos que ustedes, pero duermo menos que ustedes, entonces me va a afectar más. ¿Es más factible que le dé positivo al que pesa 90? No, al que pesa 45. Claro. Hay más alcohol en sangre, claro, exactamente. Al que pesa 45, si tuviste un día que tuviste mucho estrés, si estás mal descansado, si comiste menos, si comiste poco. Sí. Digo, hay un montón de cosas que entran en juego. No. Un poco volviendo al debate, ¿no? No sé si es tan... a ver, si se justifica poner una norma tan extrema para algo que quizás no se pueda controlar de esa manera. Y segundo, que me parece que es como hasta persecutorio, ¿no? Tiendo como a pensar de que no va a servir de demasiado. Y al punto también pienso, que lo hablamos también con vos, Pato, que es, a vos te castigan por quizás haberte tomado un vaso de vino. Y el que fumó marihuana, no. Y estás en peores condiciones. Claro, entonces, vos decís, es a un sector, a otro sector, no. Entonces vos decís, ¿por qué? O sea, digo, ¿por qué poner la norma tan extrema cuando quizás hay distintas circunstancias que también deberían ser legisladas y quizás no de una forma tan intransigente? No sé, todavía no me termina de cerrar el objetivo del proyecto. Que un colega de horario matutino de radio de Cayón, que él lo contó. Él contó que, dice, fue la peor experiencia de mi vida. Me fumé un porro un 24 de diciembre y tuve que llevar una tía 10 cuadras y no sabía qué estaba haciendo arriba del auto, contaba, efectivamente. Pero bueno, pasa. Sí, eso no sé cómo puede ser el control para No fui yo. No, un colega. Dije, un colega. Colega de horario. Jamás llevaría una tía yo, pero... pero es cierto lo que dice Laura. Claro. Digo, alguna persona que tomó algún... psicotrópico, alguna persona que está medicada. Claro. Que simplemente está medicada, que eso no está en condiciones de manejar porque está medicada. Y sin embargo maneja, y alguna persona que tomó un vaso de vino o un vaso de cerveza, puede ser que le dé positivo. Sí. Ahora, la pregunta es, frente a la cantidad de incidentes viales que se presentan, ¿hacia dónde hay que ir? Está bien que hay que penalizar. Yo no te digo que hay que permitir digamos, ebrios al volante, pero no sé si es 0 el parámetro. Entiendo. Quizás tenga que ser como es ahora, 0,5, que a vos te permite circular, no estás ebrio y podés circular tranquilamente y no tenés problemas, habitualmente no tenés problemas de accidentes viales Sí, convengamos que aquellos que tienen accidentes, cuando pasan por el control de alcoholemia, multiplican por 3 el 0,5, digo, no es que... Por eso. No, y una cuestión... Le da 0,4. Sí, una cuestión que acá es cierto que faltan, porque vos a veces en horario pico te es complicadísimo encontrar un taxi, es cierto que puedes buscar la aplicación, es cierto que también la aplicación en algún momento cuando estás en la calle no es lo más cómodo, porque
tenés que estar en una esquina, estás en el Obelisco y encontrar la aplicación que estás a lo buscando. que vos decís, Pato, Sí. tampoco están reguladas las apps en la Y te ciudad. cobran cualquier cosa, coincido. Digo, ¿por qué hay faltante de taxis? Totalmente. Digamos, porque nunca se reguló, Bueno, la ciudad que comanda Horacio Rodríguez Larreta, nunca Sí. regularon la cuestión de las aplicaciones. Bueno, ¿qué otra cuestión que tiene que ver con cómo volvés a tu casa? La verdad, me ha tocado circunstancialmente estar en 2 o 3 ciudades de Europa y hay como una lluvia de taxímetros, ¿no? Ahí digo, porque es más rentable el negocio, haces así, tenés un taxi para volver. Pero eso es como la discusión respecto de los accesos y la cantidad de autos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Digo, uno puede discutir si hay muchos o pocos autos. Pero ahora, si uno dice que hay muchos, bueno, ¿cuál es la opción que existe? Claro. La mayoría de las ciudades grandes del mundo lo que hacen es tener un estacionamientos en las afueras a tarifa, de alguna manera, subsidiada para que aquella persona llegue, deje el auto y vaya al transporte público. Perfecto. Claro, sería exactamente. Bueno, a ver, presentación y vamos a las 4 de la tarde con 11 minutos. Vamos con la primera nota, por favor, a ver. Bueno, ahí estamos. Está el diputado Alberto Asef, hombre de Juntos por el Cambio. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Carlos Méndez saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gracias por llamar, por invitarme al programa. Diputado, estoy mirando, usted integra las comisiones de Defensa Nacional, también de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Le voy a hacer una pregunta que está como acallada, pero dígame, ¿cómo está el tema de la hidrovía, diputado? Bueno, está complicado. Primero, desde el punto de vista, digamos, climatológico, tenemos un problema de que vuelve a tener una bajante que encarece todos los fletes, porque un barco que puede cargarse, digamos, en su totalidad, tiene que ser cargado a medias y eso lleva a que tenga que ir a un puerto más, digamos, de mayor calado y ahí terminar la carga. Eso encarece los fletes. Tenemos un problema. El otro problema es lo que está pasando en el delta entrerriano frente a Rosario, hasta Villa Constitución prácticamente son 100 kilómetros de quema de las islas. Algunas son supuestamente accidentales, la mayoría son adrede, producto de que están sojizando esa zona, están utilizándola, esos humedales, y esto está perjudicando en todo sentido a la ciudad de Rosario y las ciudades como Villa Constitución. Y después la parte concreta de la licitación está complicada porque además hay que hacer muchas obras que no están en tiempo y forma, digamos, promoviéndose, ejecutándose, y ya eso lo veníamos ver. Nosotros veíamos venir un problema como se destrató la cuestión de la hidrovía. La hidrovía es un tema muy delicado. Otro tema que tiene la hidrovía, delicadísimo, que es la ruta de la cocaína y de la marihuana. La cocaína que viene de Bolivia y la marihuana que viene de Paraguay. ¿Y que termina en Rosario? ¿Es así? Y que termina en Rotterdam y Amberes. Y que tiene el control, el comando de San Pablo, el primer comando de San Pablo, que es el cártel más poderoso de la droga de en la parte del Cono Sur, que tiene su asiento, ya notorio esto, en la triple frontera. El avión venezolano iraní, antes de venir a Buenos Aires, aterrizó en Ciudad del Este, estuvo 3 días en Ciudad del Este. Ahí se ordenó el asesinato del fiscal paraguayo que estaba investigando este asunto, que estaba de luna de miel en Colombia, en una isla. Y bueno, todo esto evidentemente enrarece el tema de la hidrovía, porque algo que tendría que ser
cada vez mejor, más eficiente, más controlado, está bajo una situación de descontrol. Ahora, perdóneme. No hay un escáner, bajo el puente de Rosario, de Corrientes Resistencia, no hay un escáner que podría por lo menos controlar las barcazas paraguayas que vienen con la droga. No hay un control. Paraguay se opone a las inspecciones, salvo que sea una cuestión, digamos, flagrante, entonces no podemos intervenir. Esto hay que resolverlo, pero con las vías diplomáticas, comerciales, obras públicas, dirección de puertos, todos los organismos que están involucrados. Diputado, perdón, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Hola, ¿qué tal? No entendí muy bien la relación entre la hidrovía y el avión iraní. Digo, no me quedó claro la relación que acaba de hacer. No, yo digo que por la hidrovía está transitando el mayor caudal del narcotráfico en la Argentina, por la Argentina, que viene de Bolivia y viene de Paraguay. Pero usted dice que es de tránsito, porque va a Rotterdam y Amberes, ¿no? No, sabemos que la Argentina ya dejó de ser solamente de tránsito, también es de consumo, pero evidentemente el valor con el que se paga la droga en Europa es 10 veces mayor, o por lo menos sustancialmente mayor, y además está probado que el mayor contrabando que se ha descubierto, 40 toneladas, pasó por la hidrovía y llegó a Rotterdam. Y lo descubrieron en Rotterdam, no lo descubrieron cuando transitaba por la hidrovía. Esto es información, no es una interpretación que yo hago. Y la relación está en que el avión venezolano-iraní, antes de terminar en Ezeiza, había estado un mes previo aterrizando en Ciudad del Este y tuvo un contacto con el jefe, un uruguayo, el jefe de la... no me acuerdo el apellido, pero es un uruguayo, jefe del cártel o representante del cártel del primer comando, que es de San Pablo, en la Argentina, Paraguay y Uruguay. En la triple frontera se contactó con parte de la tripulación y después apareció el asesinato por un sicario en la isla de Colombia, del fiscal paraguayo que estaba investigando toda esta ruta del narcotráfico. Es una urdimbre muy peligrosa, muy complicada, muy compleja, donde están involucrados intereses fenomenales, donde hay mucha plata y por supuesto hay mucha corrupción. Y la pregunta de Carlos Méndez es, ¿qué pasa con la hidrovía? Bueno, sí. Yo en la parte técnica de si se está haciendo el dragado como corresponde, si el peaje es muy alto, bueno, todas esas cuestiones son cuestiones que evidentemente hay que abordarlas. Pero acá hay un problema central que es el narcotráfico que transita por la hidrovía. Esa es la relación que yo estoy haciendo, aparte de otros aspectos que estábamos mencionando, ¿no? Diputado Acef, quería preguntarle, Laura Serra lo saluda, porque hay una preocupación, lo cambio totalmente de tema, ¿no?, en las Fuerzas Armadas por la demora en los ascensos militares que corresponden a este año. Van 8 meses de demora ya. Usted, que es presidente de la Comisión de Defensa, ¿está siguiendo esta cuestión? Porque el tema está demorado en el Poder Ejecutivo y en el Senado. Sí, estoy siguiendo la cuestión, pero como bien dices, Laura, el tema no nos compete directamente a nosotros, los diputados, sino al Poder Ejecutivo, que no manda los ascensos del Ejército, y en el Senado, que demora el tratamiento de los ascensos que sí ya llegaron al Senado, de Marina y de Aeronáutica. Ahora, ¿usted lo atribuye a algún factor en particular?
a esta demora? Bueno, yo la verdad es que hoy estuvimos reunidos en forma informal con el ministro de Defensa. Vengo de ahí, de una reunión con el ministro de Defensa. Estaba la Comisión de Defensa, las autoridades íntegras, estaba López Murphy, estaba Agustina Propato y los 3 secretarios de la comisión, los legisladores, 3 secretarios. Y la verdad que pasamos revista a todo con el ministro muy amistosamente. Uno de los temas fue el de los ascensos militares, que no, vuelvo a decir, no nos compete a nosotros, pero sí nos compete la preocupación. Y él compartió que efectivamente había una cuestión ahí que estaba impulsando que se envíen rápidamente al Senado y que el Senado los trate. Tampoco desde Defensa se puede obligar al Senado a hacerlo, pero complica mucho a los mandos militares porque le explico a la gente, es muy sencillo. Sí. Yo tengo que saber si soy oficial, qué destino voy a tener, si voy a ascender, y si no, queda una situación de incertidumbre, afecta todo el equilibrio personal y familiar. También lo más importante, el equilibrio de la fuerza, porque si se proponen ascensos es porque se prevé los destinos y las funciones de cada uno. No tiene sentido. Y el otro aspecto que también preocupa, aunque a lo mejor parece mínimo el tema, es la autorización de la entrada y salida de tropas, que nosotros vamos a tratar el día 23, ahora el martes que viene, en el temario, primer punto, porque es urgente autorizar la entrada y salida de tropas, por una razón estratégica, fundamental. El 7 de septiembre próximo, es decir, estamos a 15 días, 20 días, se celebra nada más ni nada menos que el bicentenario de la independencia del Brasil. Y está previsto un ejercicio naval conjunto con el Brasil, que para nosotros, desde el punto de vista estratégico, es muy importante que estemos presentes, además de ser una fecha de celebración para millones de brasileños, y tenemos que estar asociados en esa celebración. Y no van a poder ir por ejemplo, una de las patrulleras oceánicas que se han incorporado recientemente, está previsto que salga a participar en ese ejercicio, y si no aprobamos en la Cámara de Diputados lo que ya el Senado aprobó, que es la entrada y salida, no puede salir esa patrullera oceánica. Y hay otros ejercicios previstos que son fundamentales para que las Fuerzas Armadas se entrenen para tener sus capacidades, digamos, afianzadas y experimentados con esos ejercicios. Para eso sirven, pero además porque sirve para confraternizar en Sudamérica y con otros países amigos. Es decir, que hay cuestiones, parecen detalles menores, pero que tienen que ver con intereses estratégicos del país, que muchas veces la morosidad parlamentaria hace que, y la morosidad del Poder Ejecutivo, en el caso de los ascensos, por ejemplo del Ejército, hacen que se produzcan estos desajustes, Laura. Perfecto. Diputado, le hago una consulta. Imaginemos que viene algún amigo suyo, no tanto, de un largo viaje, mira los diarios y le pregunta a Sef, ¿cómo puede definir o cómo puede describir usted lo que pasa en Juntos por el Cambio? Con todo lo que ha dicho Carrió, las respuestas de Morales, de Patricia Bullrich. ¿Es una disputa de poder? ¿Es una pelea entre buenos y malos? ¿Carrió quiere más espacio para el 2023? ¿Cómo lo define usted a Sef? A ver. Carlos, prefiero las preguntas de Laura y... No. No, pero... A ver. Bueno. A ver. Mire, yo lo que quiero es, por empezar, ¿cómo le iba a decir? Dar seguridades de que nadie en Juntos por el Cambio está pensando en que esto es un quiebre, ni mucho menos. Se trata de una actitud que ya es conocida de parte de Lilita Carrió, de ser frontal, vaya a saber si responde a una estrategia o responde a una convicción profunda. Yo creo que ella tiene muchos valores, por lo tanto
puede ser que sea producto de que esos valores le impelen a ella a decir lo que muchas veces políticamente parece no correcto. Ahora, la transparencia es un objetivo de todos Juntos por el Cambio y sobre todo de la sociedad que está mirando a Juntos por el Cambio, porque el que va a votar a Juntos por el Cambio vota, entre otras cosas, por la transparencia y por la prolijidad institucional con que debe funcionar el futuro gobierno de la Argentina. Ella hizo cuestiones personales que a mí me parece que eso es lo imprudente, lo inconveniente, lo impugnable, porque no puede incluso hablar de cuestiones, digamos, privadas de algunos. Si ella tiene impugnaciones que hacer, debería ser por lo menos lo que hubiera hecho yo, una impugnación genérica, es decir, hay gente que no está apuntando bien, no se está moviendo como corresponde, de acuerdo a mi criterio, pero esto lo voy a tratar en la mesa del cambio. Sí. Y ahí queda. No puedo estar ventilando públicamente situaciones que además son subjetivas. Usted sabe, todos ustedes que son periodistas experimentados del Parlamento, del Congreso, saben que hay diálogo permanente entre los diputados de distintas bancadas. Y ni hablar entre las bancadas y sobre todo los jefes de la bancada con el presidente de la Cámara. Entonces no puedo colegir que porque se hable de forma amigable, amistosamente, hasta digamos con cierta confianza con el presidente de la Cámara, de eso se colija de que estamos en un contubernio con el presidente de la Cámara, en este caso con el expresidente Massa. Entonces me parece que hay muchas cuestiones. Si se va a ir a hablar de lo que pasó en el gobierno de Macri, con el ministro del Interior, con Rogelio Frigerio, nuestro colega acá ahora, sí hay críticas a la forma como se encaró la relación con los gobernadores peronistas. Había la creencia, supuestamente, entiendo yo, de parte de Frigerio y de alguna línea del gobierno anterior, de que esos tratos con los gobernadores peronistas estaban escritos en piedra y que ya teníamos resuelto el problema de la unión nacional y de unidad de criterio en las reformas que había que hacer. Y no estaban escritos en piedra, estaban escritos en la arena los acuerdos. Y eso se demostró cuando se formó el Frente de Todos y le dieron la espalda a todos esos acuerdos, incluso al consenso fiscal, a todo lo que se había alcanzado. Ahí yo critico esa política, esa estrategia de Frigerio, pero de ahí a llegar a las cuestiones personales hay una distancia abismal. Yo soy solidario con todos los que Carrió criticó y entiendo que Carrió lo hizo de buena fe. Esa es mi respuesta. Ahora, respecto de este punto, diputado, la primera es si usted cree que la estrategia que llevó adelante Frigerio como ministro del Interior era una estrategia hablada con el presidente de la Nación de ese momento, Mauricio Macri, o era una decisión que tomó Frigerio y cierto sector del gobierno y el resto de la coalición que gobernaba, la coalición cívica, el radicalismo, los otros sectores no tuvieron absolutamente nada que ver. La segunda es, por más que comparto cierta parte de lo que dijo respecto del trato de los diputados y el trato de los presidentes de la Cámara, le apuntó al presidente del bloque, no le apuntó a una persona X. Y habló de poca transparencia del presidente del bloque. Digo, ¿eso cómo puede llegar a repercutir adentro del bloque y afuera del bloque? Yo rechazo que haya habido poca transparencia de parte del presidente del bloque, porque todo lo contrario, el presidente del bloque ha sido claramente transparente cuando nunca negó que tenía un trato muy amistoso y muy de confianza, incluso con el presidente de la Cámara, dentro del disenso que tenemos nosotros con la posición de Massa, un presidente de la Cámara que hasta hace 15 días, ayer nomás niega
unas declaraciones que hizo en la mesa de Mirta Legrand sobre que Milagro Sala era una delincuente. Dice que eso lo armó Macri. Bueno, eso no lo armó Macri, eso es lo que decía Massa, que además me lo dijo a mí Massa, que coincidía en que era uno de los peores casos de deformación de la política social, este caso de Milagro Sala. Y además no se olvide que él tenía una relación con Morales de alianza política en la provincia. El Frente Renovador se alió en la provincia de Jujuy con Gerardo Morales en 2015 y le puso el vicegobernador, que ahora se ha independizado aquí, se ha independizado del Frente Renovador, pero en ese momento era representante del masismo en el acuerdo con Morales, que se mantuvo al punto que el Frente Renovador votó en Jujuy por Morales y con la boleta de Massa, y otras fuerzas votaron a Morales con la boleta de Macri. Así que evidentemente ha habido acuerdos manifiestos que se llevaron adelante, y que cuando Morales decide impulsar con la Fiscalía de Estado de Jujuy los procesos penales contra Milagro Sala, uno de los que apoyaba fervientemente eso era el vicegobernador Aquín del Frente Renovador de Massa. Entonces él lo niega ahora. Bueno, ¿qué credibilidad podemos tener de una persona que dice eso? Entonces yo lo que digo es, a mí me parece que la frontalidad del Carrió ha llegado al punto de cruzar una raya, que es la raya del respeto personal, y de que algunas cuestiones, después de plantear que la transparencia es fundamental, algunas otras cuestiones ya pormenorizadas tienen que plantearse puertas adentro de la mesa. Si no hay solución puertas adentro, pues entonces se explicita hacia afuera. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, el que dijo que él había cometido un error, que fue delegar la parte política de su gobierno, fue el expresidente Macri en su libro El Segundo Tiempo. Sí. Ahí dice concretamente esto, y es una crítica directamente a la política que se llevó adelante del Ministerio del Interior. Y por otro lado, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical siempre han dicho que uno de los errores fue no haber hecho un gobierno de coalición, y más bien era una alianza parlamentaria la que se practicó del 15 al 19, y que el gobierno fue un gobierno del partido PRO. Entonces, hay muchos elementos que se ha aprendido y que ahora no se pueden volver a repetir. El próximo gobierno tendrá que ser de coalición, el presidente no puede delegar la parte política, porque la parte política es el eje fundamental de la gestión de un gobierno. Si delega la parte política, está delegando el gobierno. Entonces, hay muchos temas. Y esto no va en desmedro de las capacidades que tiene Frigerio, que yo las reconozco, porque es un hombre de gran experiencia. Además viene de una política desde toda la vida, por lo tanto no tiene nada que ver con ese apunte. Mi apunte no tiene nada que ver con lo personal y con las calidades personales, tiene que ver con los criterios. Yo, por ejemplo, no creo que con el peronismo hay que tratar, ¿sabe con quién? Con el pueblo, que alguna vez, o todavía hoy, tiene un sentimiento peronista, pero que ya está convencido de que hay que ir para adelante, que ser superador. Esa es la forma de tratar con el peronismo. Y con los dirigentes, que es real, auténtico. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si es auténtico, que vienen al cambio o vienen especulativamente? Y bueno, es una cuestión de olfato, del arte de la política, de la intuición, pero no podemos tratar acuerdos con el peronismo para repetir la historia que ya conocemos y hacer una especie de calecita y volver al punto de inicio. Muy bien. Tenemos que ir a algo superador. Diputado Acef, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias, Carlos, gracias a ustedes. Chau, chau.
Muy bien, estamos con Laura Serra, estamos con Jorge David Cayón y ahora la diputada Gabriela Lena de Juntos por el Cambio Entre Ríos, Unión Cívica Radical, que decía lo siguiente, a ver. La agencia deportiva no funcionó porque no se la dotó del presupuesto necesario y además porque no pudieron en su momento dar las respuestas que se pensaban que se iban a poder dar con la agencia deportiva. Creo que básicamente tiene que ver con esto y bueno, veremos a ver si prospera este nuevo proyecto de ley, ¿no? Muchas veces cuando la final de estos partidos, de estos campeonatos de clubes sudamericanos o mundiales, lo juegan clubes argentinos de los cuales nosotros no somos parte, o no un Boca River, por ejemplo. También hay una situación de que tenemos más ganas de que pierda el club argentino porque nosotros somos de otro. Me parece que estas situaciones nos tienen que servir para que... y apuntará a que el himno cambie. Y difícil, pero bueno. Bueno, sí, puede ser, pero yo creo que no resta, por más de que nosotros no seamos o que el jugador no sea de la nacionalidad del club donde está jugando, no deja de estar representando el club a nuestro país. Muy bien, bueno, la diputada Lena. Y ahora vamos con Sofi Reimundes, que está ¿dónde? Hola Sofía, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pato, Laura, David, ¿cómo están? Buenas tardes para Muy ustedes. bien. Estamos trabajando desde la sala de reuniones del anexo C porque hoy se va a presentar un proyecto muy importante que tiene como objetivo reducir la brecha entre las diferentes clases sociales respecto al acceso a la conectividad y a la tecnología. Por eso, para hablar de los objetivos de este proyecto que en breve va a presentar la diputada nacional Paula Penaca, estamos con el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, Tomás Ledesma. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta presentación de este proyecto y por qué está tan concurrida esta sala de reuniones el día de hoy? Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, agradecerle a usted por acercarse y bueno, está tan concurrida porque tiene que ver con la ampliación de derechos, está tan concurrida porque tiene que ver con algo fundamental que sobre todo con la pandemia que vivimos se puso sobre la mesa su importancia, que es el acceso a la conectividad, que tiene que ver en particular con algo troncal que ha venido pasando en la Argentina durante mucho tiempo, que es el programa Conectar Igualdad, lanzado en su momento por la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente garantizaba la posibilidad que todos los estudiantes de las escuelas secundarias tengan acceso a una computadora. Bueno, decidimos entre muchos diputados y diputadas y la Red Nacional de Centros de Estudiantes, que hoy se encuentran muchos de distintos puntos del país presentes aquí, en particular con la diputada Massín, presentar este proyecto que vuelve que con la idea de volverlo una ley, con la idea de que trascienda a los 4 años de cualquier gobierno, sino que sea una política de Estado que perdure en el tiempo, porque creemos que es fundamental, ¿no? ¿Qué tal, diputado Ledesma? Laura Serra lo saluda. No me queda claro, digamos, qué es lo que propicia el proyecto, a qué apunta el proyecto para reducir esta brecha. Primero que nada, lo que se garantiza a partir de la creación de un ente federal con una dirección ejecutiva dependiente del Ministerio del Interior, con un consejo, con 2 consejos, uno ejecutivo y uno deliberativo. Lo primero que garantiza es la asignación presupuestaria para la compra de las computadoras para todos aquellos que estén cursando la escuela secundaria, como así también el acceso a la conectividad por parte de todas las dependencias educativas que sabemos que tiene una particular importancia, sobre todo mientras más al interior del país nos vamos. Cuando hablamos de reducir la brecha digital, justamente tiene que ver con esto, con garantizar por ley un presupuesto mínimo destinado a la compra de los equipos de origen nacional y también destinado obviamente a garantizar las aulas digitales y el mínimo de ancho de banda y conectividad por parte de los establecimientos educativos. Eso es lo que, como en un breve resumen, ¿no? Sí. No, pregunta, ¿es que no hay un presupuesto para eso ya asignado? Porque por lo que yo estuve mirando el presupuesto, la verdad es que Conectar Igualdad y todo lo que se destina para gastos de Internet han prácticamente duplicado la asignación respecto de desde enero, desde principios de enero.
Y, sí, obviamente que el no está ejecutado, y no está muy ejecutado tampoco, No, pero obviamente que el presupuesto hoy se viene trabajando, la idea es que cada vez se amplíe más, pero también sabemos que es necesario dejar por ley algunas cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado y que creemos que tiene que trascender a cualquier color político más allá de la coyuntura de hoy, porque no puede depender de la decisión de algún presidente o presidenta que asuma el día de mañana la posibilidad de que un montón de argentinos o argentinas accedan a una computadora y a la conectividad, ¿no? Lo que entonces me queda claro es fijar por ley una asignación específica, me imagino, para la compra de computadoras, aulas virtuales, etcétera, etcétera. O sea que no queda criterio presupuestario. Exacto, y a la par obviamente tiene una parte reglamentaria el articulado que hace a la creación de un ente federal con representación de todas las provincias, con participación de estudiantes también, que nos parece muy importante que su voz esté presente, así como los claustros docentes, así como los funcionarios que tienen a cargo la aplicación de la política educativa en las provincias y bueno, generando un ámbito también federal de discusión en la temática, ¿no? Bueno, muy bien, Sofi, lo dejamos al diputado Ledesma porque tengo entendido que está también la diputada Massín, que también está, ahí estamos, también estaba a cargo de la cuestión. Bueno, manejalo vos entonces, gracias diputado. Bien. Y vos, Sofi, bueno. Gracias, le agradecemos a Tomás Ledesma. Sí. Bueno, sí, dale. En un minuto volvemos a conectar, ¿sí? Le ponemos la cucaracha y lo llamamos nuevamente. Bueno, estamos. Yo tenía las mismas inquietudes que Serra y me queda una para después, digo, la creación de... Acá se va a generar otro ente ejecutivo dependiendo del Ministerio del Interior. Mi pregunta es si esto no se podía resolver a través de educación, por ejemplo, ¿no? Y hay otra parte también que me queda la duda, tiene que ver con... Una cosa es el acceso a la compra de lo duro, la computadora, y otra cosa es el acceso a la compra de la conectividad. Claro. Digo, la conectividad hoy en la Argentina está privatizada, con lo cual tenés que hablar con las empresas. No es un... Digo, vos vas y comprás 25 computadoras, sos el Estado, negocia un precio y frente a eso resuelve. Ahora... Estamos hablando de hoy un gobierno que intenta poner una tarifa que no lo logra hacer, que tiene una discusión judicial respecto de eso, y entonces, frente a eso, lo que la duda que se me genera es qué es lo que pretende este proyecto de ley a la hora de pensar en que no sé, por ejemplo, que todos los establecimientos educativos tengan tarifa plana. Por ejemplo, digo, claro. No sé. No, y además que tengas conectividad, digo, porque hay muchos lugares, podés tener la computadora, pero si no tenés conectividad, la computadora no tiene mucho sentido, o tiene poco sentido. No, si la fibra óptica pasa a 50 kilómetros de donde está la escuela, por más que tenga buena... Digo. No, y además me da la impresión de que hay que optimizar los recursos que uno ya tiene, ¿no? A ver... entendí bien que esto trata de fijar por ley y no al arbitrio de cada gobierno la asignación que se le tiene que destinar a la compra de computadoras, etcétera, etcétera. Me parece fantástico. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si hoy vos tenés un presupuesto muy importante, porque la verdad es un presupuesto muy importante destinado para la compra de computadoras y no se han repartido todas todavía, o sea... Si ustedes recuerdan bien, el presidente, al inaugurar la asamblea del inicio de las sesiones ordinarias en marzo, él había dicho que la intención era llegar a 1,5 millones de computadoras. Por lo que estuve averiguando, hasta ahora no llegaron a 500,000 de las computadoras a ser repartidas, con lo cual ahí tenemos un bache. Se lo consultamos. A ver, Sofi Raimundes, ¿con quién estamos ahora? Dime. Ahora sí, estamos con la diputada Lucila Massín del Frente de Todos por la provincia de Chaco. Diputada, gracias por estos minutos. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por qué es necesario que la conectividad sea un derecho en todo el país? ¿Y qué significa que nadie se quede afuera, ¿no?, de este espectro tecnológico?
Sí, efectivamente, en el día de hoy vamos a estar presentando el proyecto de justicia digital educativa, que es una iniciativa que lo han construido los pibes, los estudiantes, a través de la RENACE, que es la Red Nacional de Centros de Estudiantes, con el propósito justamente de revalorizar la conectividad, revalorizar el modelo 1 a 1, que se ha diseñado a partir del año 2010 hasta el año 2015, que esto significaba, ¿no?, poder distribuir una computadora para todos los estudiantes de las escuelas públicas de nuestro país, y que en ese sentido y en ese aspecto toma y cobra mayor relevancia después de haber atravesado la pandemia, ¿no? Digo, empezamos a identificar las brechas digitales que se habían profundizado luego del 2015 y con el acceso a dispositivos y tecnologías que claramente, digo, no todas las familias argentinas tenían la posibilidad de contar con esos dispositivos móviles para darle continuidad a su proceso de enseñanza-aprendizaje. La intención es poder tomar esta política pública que ha sido diseñada a través del programa Conectar Igualdad como una política de Estado, y que efectivamente, más allá de los gobiernos de turno, podamos institucionalizarla y podamos generar un derecho que todos los pibes a lo largo y lo ancho de nuestro país deben tener. Cayón, consulte, a ver si. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. La duda que nos estábamos planteando acá cuando recién su colega nos explicaba cómo era parte del proyecto, una explicación bastante simple, era primero si no se terminan duplicando alguna de los estadios propios del Estado, que ya existen. La segunda era, una cosa es la compra de la maquinaria, lo que puede ser las computadoras, donde el Estado se sienta con el proveedor y le dice: yo quiero 100, 200, 500 computadoras para entregar a tanto, este es el precio, y lo negocia. Otra cosa es la conectividad, digo. Más allá del anillo de fibra óptica que se está construyendo en toda la Argentina, digo, hay una parte de la conectividad que es privada, la última milla, todo eso. ¿Cómo se va a hacer todo eso? Bueno, mira, en el proyecto prevé también el tema de conectividad y poder habilitar en cada una de las provincias, digamos, el acceso con la conectividad para el uso de dispositivos. Ahora, sí es necesario retomar un debate y una discusión que se ha planteado en el Conectar Igualdad, y lo digo también habiendo sido referente pedagógica y tecnológica territorial en mi provincia, es decir, conozco de fondo de lo que significó el Conectar Igualdad, porque trabajé desde su inicio hasta que finalizó en el año 2015, de qué manera se fueron ejecutando escuela tras escuela, cómo se fue diseñando a través de los equipos tecnológicos territoriales, de los equipos pedagógicos y didácticos, que eso significó, ¿no?, un acompañamiento a las escuelas propiamente, es decir, no solamente se trataba de la entrega y la distribución de dispositivos tecnológicos a través de las computadoras, sino más bien había todo un programa que estaba en torno al Conectar Igualdad, y eso significaba desde recibir la computadora hasta generar un programa de inclusión digital educativa para la formación de docentes que han participado a lo largo y lo ancho del país, un montón de docentes que se han capacitado para el uso de estos dispositivos, de poder resaltar y entender que las computadoras que se entregaban tenían todo el material pedagógico y didáctico para que no dependiesen únicamente de la conectividad, porque sabíamos justamente de esa falencia, ¿no? Claro. Que no todas las escuelas pueden tener acceso a la conectividad, y que en estos tiempos aún más todavía no ha llegado la conectividad, porque sabemos que en términos nacionales tenemos un proceso muy deficitario respecto a la conectividad. Ahora bien, digo, posterior al 2015, ese programa, el programa Conectar Igualdad, se desfinanció y se anuló. Digo, en el 2018 existió un decreto donde se decía que el Conectar Igualdad no iba a funcionar más, con el argumento de que no sirve entregar computadoras porque la conectividad no estaba a punto. Bueno, la conectividad no solo que no se realizó, sino que tampoco se distribuyeron computadoras. Es decir, estamos hablando que la centralidad está puesta, digo, en los dispositivos móviles, pero fundamentalmente y principalmente todo lo que subyace detrás de esa entrega de dispositivos, que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de qué manera también el rol del docente, el rol del acompañamiento del Estado es fundamental para que efectivamente el acceso a la tecnología y la garantía específica para los procesos de enseñanza-aprendizaje se puedan dar en cada una de las escuelas. Diputada, una muy breve. ¿Hablaron algo con lo que es Juntos por el Cambio? ¿Sabe si va a haber algún consenso, si van a apoyar? ¿Hablaron con la gente de Provincias Unidas, con el Interbloque Federal, o todavía no?
Mira, nosotros en este momento estamos haciendo la presentación también con una coordinación que la llevamos adelante con el grupo de estudiantes, con los compañeros de la RENACE para hacer la presentación oficial. Sabemos que también varios legisladores de Juntos por el Cambio han presentado proyectos vinculados a la conectividad, por tanto digo, podemos presumir o asumir que es un tema de interés para poder abordarlo y trabajarlo y esperamos por supuesto que tengan los consensos necesarios porque estamos hablando, insisto una vez más, de una política de Estado y sobre todo de una iniciativa que surge de los propios estudiantes y que sobre todo también lo han discutido durante mucho tiempo y es preciso que también el Congreso de la Nación pueda pronunciarse y pueda debatir una herramienta que está trascendental en estos procesos y en estos tiempos. Diputada, la última, quería preguntarle porque la verdad es muy interesante la iniciativa, sí, sobre todo el programa Conectar Igualdad. Viendo un poco, es cierto que durante los 4 años de Mauricio Macri este programa se desactivó, se volvió a activar con el gobierno de Alberto Fernández. Lo cierto es que el año pasado la compra de computadoras realmente fue muy baja, o la distribución de la compra de computadoras que se hizo fue muy baja. Hay datos oficiales que hablan de un 10% de computadoras que se han repartido. Este año se prometieron 1,5 millones de computadoras, de netbooks, a repartirse entre los chicos. A la fecha, datos oficiales, solamente se ha repartido 1/3, 416.000. Digo, ¿hay interés también por parte de ustedes de saber por qué estas demoras en el reparto de las computadoras para los estudiantes? Definitivamente tiene que ser una política de Estado y hay procedimientos, ¿no?, para poder hacer la entrega efectivamente de esos equipos, ¿no? El procedimiento tiene que ver con la carga también de matrícula correspondiente a cada una de las instituciones educativas, es decir, que todos los colegios a lo largo y lo ancho del país tienen que cargar su matrícula. Hay una proyección que este año se ha iniciado, el proceso de entrega para estudiantes del 1er al 3er año del nivel secundario, que este año también se volvió a lanzar el programa oficialmente, el programa Conectar Igualdad. Por lo tanto, es una política educativa que se está impulsando y se está trabajando en el transcurso del año. Perfecto. Muy bien. Diputada, muchísimas gracias. Buenas tardes, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Igualmente. Bueno, Sofi, cuando sea necesario nos volvés a convocar, ¿de acuerdo? Excelente, ya les cuento que está Hugo Yasky, Mara Brauer, Landricini, Tomás Ledesma, que recién le hicimos la entrevista, también Mayra Mendoza y diferentes personalidades muy vinculadas a, obviamente, el Frente de Todos y a la educación, que van a estar participando en la charla del día de hoy. Está colmadísima de diferentes representantes también de los centros de estudiantes de todas partes de la Argentina, esta sala de reuniones del anexo C, así que seguramente está Mónica Macha también, que estuvo participando del proyecto, así que seguramente va a ser una tarde muy emotiva dentro del anexo de la Cámara de Diputados. Cuando tengamos una novedad los volvemos a llamar. Bueno, perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos, antes de la pausa, con el diputado Carvajal, hombre del radicalismo formoseño, que decía lo siguiente. La experiencia indica que la pena más severa puede ser, pero es solamente un elemento. Más que la severidad de la pena, lo que demuestran los estudios empíricos es que es la efectividad y la certeza de la pena. ¿Sí? Claro. No importa cuántos años. El tema es saber de que me va a llegar la pena. Ahí vamos. Este es justamente el problema. Este es el problema que tiene el sistema argentino, es de que lo que tenemos es una enorme facilidad para dictar leyes punitivas más duras, pero una enorme incapacidad para luego aplicar estas penas. Ahí va. Entonces, cumplimos con lo normativo, decimos tenemos penas muy graves, pero después no las aplicamos nunca porque tenemos sistemas ineficientes. Entonces, yo en lo personal entiendo que el gran debate, el gran desafío que tenemos de la administración de la justicia es empezar a generar sistemas que sean mucho más eficientes. Y la eficiencia del sistema penal, y esto también lo demuestra la experiencia empírica en muchos países, pasa por la implementación de sistemas acusatorios y sistemas de juicios por audiencia. Que además el sistema de juicio por audiencia tiene esto tremendamente curador, que es la audiencia como ámbito de encuentro entre las partes, y esto es, en muchos casos, permitir el encuentro entre víctimas y victimarios, que tiene también muchas veces un efecto sanador.
Ahí estamos, la pausa, como nos estaban solicitando. Ya venimos, esto es el análisis. Estamos con Cayón y con Serra. Volvemos en 2 minutos. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. Muy bien, estamos en el análisis, estamos en DTV. Recién pasó todo el tema que tiene que ver con la interconectividad, cuestiones presupuestarias. Digo, ¿esto implicará mayor presupuesto? Habrá que discutirlo después esto, ¿no? Y habrá que ver qué presenta este proyecto, qué es lo que dice este proyecto, mejor dicho, porque seguramente va, como le preguntábamos recién a los legisladores, va a tener una asignación específica y hay que ver justamente de cuánto es esa asignación específica, ¿no? Entonces va a ser una cuestión presupuestaria que habrá que ver hasta qué punto cuando hay hay una pasada corta de dónde salen los recursos. Así que bueno, las intenciones son buenísimas. Hay que ver si después son conducentes. Faltan 30 días para que llegue el presupuesto. Exactamente. Digo, ahí vamos. Mira, y voy a otro tema porque tengo la agenda de mañana. La primera comisión es comisión de discapacidad, donde también ahí aparece la cuestión presupuestaria. Después tenemos a las 12, tenemos la comisión de legislación general, donde va a confirmarse la asunción de Lucas Godoy, el salteño. Va a reemplazar allí a Cecilia Moró. Este es un dato confirmado. Bueno, y después tenemos también la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso, reunión constitutiva, y también tenemos las comisiones de Agricultura y Ganadería, Industria, reunión conjunta. Hoy hablé con un par de diputados que dicen que tal vez haya luz para esto, para que avance el proyecto de agrobioindustria. A mí lo que me decían era que estaba el tema de enfermería, estaba agrobioindustria y creo que alcohol cero. Me parece que iban a ser los proyectos que tenían como mayor posibilidad. Y agrobioindustria, donde lo que yo preguntaba es si las reuniones del fin de semana y la de hoy, con la mesa de enlace, si se iban a ocupar también de esto o las reuniones de economía con la mesa de enlace transitaban exclusivamente el tema de que el dólar soja tal vez se mejore y que sea menos engorroso el tema de la liquidación. No sé si habrá algo de esto. Tiene las dos cosas, porque básicamente la mesa de enlace se sienta hoy con el gobierno y en lo que tiene que ver con la correlación de fuerzas, la mesa de enlace se siente con más fuerza a la hora de discutir hoy con el gobierno, entonces está exigiendo más. ¿Qué es lo que tiene el gobierno para dar? Bueno, una mejora en lo que tiene que ver con el dólar soja y esta ley que trae beneficios impositivos. Agroindustria. Claro, entonces dice, bueno, yo no te voy a bajar las retenciones, quedó claro eso que no lo voy a hacer. Ahora, lo que te propongo es, nosotros vamos a sacar esta ley. Una ley que la mesa de enlace no está de acuerdo, no está de acuerdo. Pero los beneficios impositivos, o sea, no está de acuerdo con otras cosas, no con los beneficios impositivos. Y los beneficios impositivos son para el sector semillas, el sector más vinculado a la parte industrialista del campo, porque lo que te dicen, yo esto lo hablé con Burjaile, que era un ex integrante de la mesa de enlace, productor, él te dice,
Pero para el productor hay poco, es más para otros sectores, te dice. Por eso ellos piden rebaja de retenciones. Digo, si hay mejoras impositivas, ¿al que tiene 100 hectáreas de soja le cambia algo? Yo creo que al ganadero, que le discutan retenciones, le importa bastante poco, pero que le discutan sobre los beneficios impositivos, de cómo tiene que pagar ganancias respecto de a la hora de producir y vender, como dice el proyecto de ley, le importa muchísimo más. Sí. Digo, me parece que hay una conjunción de cosas. Hay sectores que obviamente creen que es poco, hay sectores que creen que algunas cosas son buenas, pero es lo que tiene el gobierno para negociar y es lo que pone en la mesa el gobierno a la hora de negociar. Digo, no es que tiene mucho más, porque el pedido principal de la mesa de enlace son las retenciones y no se van a modificar. Sí. Y otro tema muy vinculado a esto, porque sigue el problema en la provincia de Santa Fe, siguen los incendios en Victoria y hoy a mí no me tocó, pero dicen que en la zona norte del Gran Buenos Aires había humo y es el tema de humedales. Sí. Donde la verdad que me parece por lo menos bastante claro que los sectores productivos de Juntos por el Cambio no quieren ley de humedales porque ellos te dicen, si hay una ley de humedales que marca demasiados lugares que van a ser protegidos, bueno, son zonas que se restan a la producción. Me lo decía Ingrid Getter, creo que me lo decía acá, que es productora también de la provincia de Corrientes. Pero bueno, lo tenemos Eduardo Tonioli, que sí habla de ley de humedales. A ver. La ley de humedales, bueno, en el 2020 tuvo un dictamen trabajado, profundamente trabajado. Después, la otra vez, bueno, mi compañero de bloque y de militancia, Leo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de esta Cámara, de este cuerpo, me reseñaba la cantidad de reuniones que habían tenido, ¿no? Sí. Una cantidad de reuniones informativas, creo que 7 u 8, 17 reuniones de asesores entre los distintos asesores de las distintas bancadas, pero también con especialistas y con representantes de distintas organizaciones de la comunidad. Participaron no solo organizaciones ambientalistas, sino sectores productivos que se tomaron el tiempo y la voluntad de venir a discutir a este cuerpo. Salió un dictamen para mí muy bueno, no es prohibicionista como intentan instalar algunos sectores para desacreditarlo, es regulacionista en todo caso y establece claramente algunos estándares de cuidado del medio ambiente que tienen que ver con el objetivo de esta ley. Tuvo ese dictamen, después murió en la Comisión de Agricultura, no pudo salir de ahí. No es casualidad, ¿no? Yo hablaba de la pampeanización de nuestra isla. Yo digo y repito constantemente en nuestra provincia, no se puede espantarse por esas imágenes que mostraba Horacio recién, a la mañana y a la tarde andar pidiendo retenciones cero a la soja, porque una cosa está ligada con la otra. No llegó. Bueno, ahí estamos, y acaba de llegar el diputado Selva, un hombre que, productor de chacinados no fuiste nunca en Mercedes. No. Consumidor sí. Y decime, te pregunto, ¿pero por qué se especializa en salames Mercedes? ¿Cómo surge esa historia? ¿Es nueva? No, creo que porque hay una importante cantidad de... Estamos con los grandes temas del campo nosotros, Sí. La soja, estamos con todo. Hay una importante cantidad de familias que vienen, obviamente, de italianos, de piemonteses, que la característica es que no fabrican prácticamente para vender. Claro. O sea, ellos hacen, no sé, 100 kilos, 150 kilos que eran para consumo propio. Eso fue consolidando, la verdad, que la calidad, y la calidad ahora sí hay algunos que hacen procesos prácticamente, y también con la nueva tecnología, porque antes el secado era un momento determinado, nosotros siempre decíamos con cierta sorna que en abril y mayo era cuando los chanchos andaban saltando los alumbrados, por los gringos lo corrían. Y bueno, ahora hay mucho más estable por los freezer, por un montón de cosas, pero la particularidad es que son caseros, son gente que lo hace para propio consumo y por ahí venden. Y tenés Córdoba, que tenés Colonia Carolla, Oncativo, tenés Mercedes y tenés Tandil, más o menos. Es el monopolio, ese más es o menos. el tema.
Están Oncativo, que un poco le decía acá peleándonos, fuera en off. Oncativo es lo más parecido porque ellos tienen la fiesta del salame casero. Claro. En Mercedes se llama fiesta del salame quintero. Ah, mira. Las dos características son bastante similares y son... Bueno, tenemos que traer, usted trae el suyo, yo traigo el mío, hacemos una degustación. ¿Qué te parece? Y yo que pasé buena parte de mi infancia en Mercedes y en Tandil, ¿qué hago? Traete uno de Tandil. Sí, claro. Mira vos. Claro, entonces me voy y me traigo uno de cada uno. Exacto. Bueno, a ver, Selva, usted está en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Recién estábamos hablando un par de cuestiones. Sí. ¿Tiene algún dato de lo que está pasando hoy? ¿Qué pasó? No, de lo que pasó hoy no. Creo que mañana va a ser muy productivo porque justamente el secretario va a estar compartiendo con la Comisión de Agricultura una reunión que nos va a venir bien a todos, más allá de lo importante que haya podido iniciarse hoy. Yo calculo que se debe haber iniciado una mesa que tenía la particularidad, y muy acertada a mi juicio por parte del secretario, que pedía que los de la mesa de enlace asistieran con los equipos técnicos para empezar a cruzar datos, empezar a analizar y evitar un poco lo confrontativo mediático y ver si encontramos un punto de coincidencia que satisfaga los intereses primero de nada del Estado por representación de todos los argentinos y después, por supuesto, del sector, que es un sector sumamente importante. Pero mañana va a ser un dato donde... Mañana viene Bailo. Mañana viene Bailo, particularmente viene por la ley de fomento de la agroindustria, ¿no? Pero una ley que es muy técnica, muy compleja para mirarla, tenés que conocer mucho el sector para interpretarla, te lo dice por lo menos de mi interpretación, con todas las limitaciones propias que tengo, pero que realmente, bueno, vale, estamos dando un impulso. El nuevo ministro de Economía lo planteó como una necesidad también para tratar de hacerlo. El presidente de la Nación elevó el proyecto ese oportunamente. Así que estamos moviendo uno de los temas importantes. Ahora, si lo pudiera sintetizar, es una iniciativa compleja, pero ¿qué aporta? ¿Qué aportaría esta nueva ley? Los desgravames de ganancias particularmente, que no son menores. O sea, ¿Para algún sector en particular? Bueno, para todo el sector de la agroindustria. Abarca en distintos niveles, distintos porcentajes también, pero digamos, tiene todo un andamiaje que requiere, bueno, de gente realmente que la implementación, seguramente la reglamentación de la ley es la que más va a tener que acordar el secretario, perdón. Claro. Nuevo. Y en las conversaciones previas, digo, teniendo en cuenta que el secretario de Agricultura se está reuniendo con la mesa de enlace y forma parte de las conversaciones. Y es alguien del sector también. Es alguien del sector, digo, pero las conversaciones previas con la oposición en la Cámara, que no se mostraba muy conforme con el proyecto de ley. ¿Cambió en estos días esa conversación? Yo digo siempre que uno de los problemas, esto corre por cuenta mía, ¿no? Y creo que no me acuerdo si lo he hablado con ustedes, pero con otros colegas seguro que sí. Nosotros tenemos un problema evaluación de Carlos Selva, que la representación del sector, que es algo que uno tiene que ponderar, la organización de un espacio que se da a través de una orgánica, uno lo pondera porque es un ordenamiento de la sociedad. O sea, en este caso el sector a través de la mesa de enlace. Lo que yo creo que es un problema para el sector es que están muy partidizados la conducción de la mesa, en posiciones muy partidarias. Y hoy Gabriela Lena estaba enojadísima con Bailo, porque Bailo dijo eso, y dice, yo tuve una relación bárbara con Bailo porque fuimos diputados provinciales juntos. Pero dijo eso, dice, y no estoy para nada de acuerdo. Bueno, yo no lo dije por Bailo, lo vengo diciendo hace mucho tiempo acá, lo vengo diciendo y yo creo que eso juega en contra del sector. Entonces, muchos de los que están acá, que se sienten identificados partidariamente con el respaldo de la mesa de enlace, por ahí se extralimitan en fijar posiciones que no son tal vez las genuinas de todo el sector, sí de la representación, y bueno, creo que hoy hay que romper eso. Creo que hoy hay que ser sincero, lo que piensa cada uno, pero hoy estamos en una etapa que necesitamos de todos los actores. Creo que, digamos, se tiene que terminar y que cuanto más mal, mejor. Bueno. Diputado, cambiando de tema, usted también preside o está al frente de la biblioteca. Hasta hoy. Hasta hoy, claro, porque mañana se reúne la comisión. Mañana se arma, por suerte, la nueva comisión. El Senado ha elevado sus 6 senadores y los 6 diputados que integramos la bicameral. Mañana tenemos la primera reunión de la mesa para conformar la nueva comisión. Ajá. Así que bueno, la verdad que hemos tenido un trabajo más que fructífero en la biblioteca, así que es bueno que le demos la orgánica que corresponde. ¿Quién va a sucederlo en el cargo? ¿Tiene idea? No sabemos. ¿Va a ser un senador? Digo, la pregunta es, ¿o tiene que ser un diputado? Va a quedar en diputados.
Tal vez, bueno, la comisión decida que siga yo al frente, para mí sería un honor, pero digo, todavía es un tema donde tenemos que establecer las nuevas autoridades, así que vamos a estar mañana pasando un panorama de lo que realmente hemos podido lograr, que el rol fundamental que cumplió la Biblioteca del Congreso de la Nación durante la pandemia fue algo distintivo, diría, y de ahí en más, bueno, tomó una inercia de funcionamiento. ¿Y cómo va a seguir la labor de la biblioteca? No, tenemos un montón de cosas. Primero, particularmente, con algo que no pudimos hacer en la pandemia, que es la presencia en el interior del bibliomóvil, la biblioteca. Tenemos un acuerdo que por iniciativa de Sergio Massa me dio una responsabilidad. Acá en la Argentina cerró una de las editoriales infantiles más importantes, tanto a nivel país como a nivel internacional, que se llama SM. Aunque parezca mentira, no es de Sergio Massa, pero por Dios, es española, es una de las mejores editoriales que hay de libros infantiles. Cuando cierra una editorial, el camino es que los libros se destruyen para no saturar el mercado y demás. Empezamos una gestión donde Sergio lo descubre, me dice, bueno, ponete en campaña para ver qué podemos hacer con esto, y recuperamos casi 60.000 ejemplares de libros que los estamos distribuyendo a través de abrimos una página para que las bibliotecas se anoten, estamos dándole un ordenamiento a todo eso y empezamos una distribución muy importante de libros. Y además, bueno, lo que hemos hecho hasta el día de hoy, que es seguir trabajando toda la etapa cultural en el centro. O sea, la biblioteca es más que una biblioteca, es un centro cultural. A ver, el diputado, recordamos Selva, ¿usted es Frente Renovador o está con Sergio Massa desde hace mucho tiempo? 15 años, 20, ¿cuánto hace? Más. ¿Más? Bueno, más. Por eso viene bien para preguntarle. Dígame, a su juicio, ¿por qué genera esto el tema de Massa en economía, donde uno tiene un sector importante de Juntos por el Cambio, que públicamente dicen a Massa nada, ni un vaso de agua, ¿no? Y otro que dicen que tienen vínculos históricos con Massa, desde Gerardo Morales a un montón de dirigentes del radicalismo y demás, que dicen, bueno, mirá, con Massa hablamos hace 10 años, ¿por qué no seguir hablando? A ver, ¿eso cómo se explica eso? No, primero, no sé si sabe cómo termina, pero bueno, a ver. No. Lo primero es que quedó claro que un montón de gente tenía prejuicios sobre la figura de Sergio sin conocerlo. Sergio demostró en la Cámara de Diputados, digo, como último paso. Hay dos etapas que uno tendría para definirlo a Sergio Massa. Primero, que todas las responsabilidades que le han sido delegadas han sido eficientes. O sea, cuando fue intendente fue alguien que se destacó dentro del rol de los intendentes. Cuando fue director ejecutivo del ANSES, dio vuelta al ANSES y hoy tenemos uno de los organismos más importantes de funcionamiento, que es el ANSES. Y cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, lo hemos dicho 1000 veces, Emilio dejó la vara alta y Sergio la superó holgadamente. ¿Viste? Entonces, porque es masista, ¿viste? No, pero que... sí, a ver. Mirá que la decisión de tomar... O sea, ¿cuándo funcionó más la Cámara? Cuando estuvimos en pandemia. ¿Por qué funcionó? Porque Sergio se puso al hombro cambiar todo lo telemático, o sea, aprovechando lo que siempre fue distintivo también en él, cuando generó las cámaras de seguridad, cuando generó... Bueno, y nos permitió sesionar más que cuando estamos normal, digamos, ¿no? Y hubo más funcionarios dando informes que normalmente ha sido en la Cámara, por lo menos desde que yo soy diputado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es un tipo que asume responsabilidades y se rompe el alma para ser eficiente en el rol que se le delega. Sergio hoy en esto tiene una visión mucho más transversal que muchos ministros de Economía, porque no solamente mira la macro, sino que mira la realidad de la Argentina. Y ha fijado un montón de pautas que va a ordenar esto. Eso ordenó la economía, digamos, no ordenó todavía, no hay resultados tangentes, pero todo el mundo vio que no era una cuestión de cargos. Era una cuestión de ordenar los lineamientos de la macroeconomía y de la economía interna. Bueno, hoy a un montón le preocupa porque, te lo vuelvo a repetir, hay muchos que están mientras más mal mejor, digamos, miran lo electoral. Bueno, hoy Sergio no está buscando ni candidatura ni para el 2023 ni para nada. Hoy lo que está tratando es de esta responsabilidad que asumió, que el primer acto altruista que hace no es que renuncie a la presidencia, sino que renuncia como diputado de la Nación, teniendo mandato hasta el 10 de diciembre del 2023. Diciendo, juego todo acá. Bueno, y esas cosas a muchos les molesta. No, preguntarle, diputado, por si usted cree que va a haber algún tipo de actividad en el recinto, ¿no? Si va a haber sesión de acá a... digamos, en los próximos días, en las próximas semanas, porque viene como demasiado tranquilo. Si bien hay algún trabajo en las comisiones, que sí, típicamente hay algún trabajo en las comisiones, pero si cree que puede haber algún trabajo en el recinto.
Personalmente creo que hay una agenda de temas que están pendientes que nosotros podemos dar respuesta a la sociedad. Algunos que han generado mucha expectativa y son complejos, alquileres, UBA, tenemos que buscar una solución, por lo menos dentro del ámbito nuestro. Yo creo que es una decisión ejecutiva la que hay que tomar. ¿Con UBA también? No sabía. No, la verdad que no estaba pendiente. Sí, es un tema que está, o sea, si uno tiene que definir el tema UBA, es que nunca van a terminar de pagar el crédito. Literal. Sí, yo no había visto mucha voluntad en el Ejecutivo para resolverlo. Yo te digo que es un tema muy complejo porque están todos los bancos en el medio y tenés convenio de parte. Bueno, nosotros estamos diciendo que alguna solución hay que encontrarle a ese calvario que estamos haciendo pasar a un montón de familias. Y digo, estamos haciendo pasar, no porque lo hayamos generado, pero creo que tenemos que buscar una solución. El tema que estamos a discutir mañana, que empezamos a discutir, el tema de agroindustria, es uno de los temas. Los temas que tienen que ver con energía, electromovilidad, digamos, hay un montón de leyes que requieren de una sesión rápida. Algunas van a tener que tener dictamen, otras tienen dictamen, algunos proyectos que han venido del Senado también. Así que creo que vamos a estar armando antes de fin de mes una sesión seguro, con temas... A mí me habían dicho, me habían dicho agroindustria, que era más peliagudo. Después me dijeron enfermería y me dijeron otro más. Hoy hubo una reunión, yo no estuve con Paula Penaca, que estaba también participando de algo, pero hay una reunión sobre el tema de la profesionalidad, o sea, que eso hay consenso como para que salga también, o sea... Más allá de la puntualidad, que lo van a hacer los presidentes del bloque, yo me estoy extralimitando en la opinión, pero que van a hacer, pero hay temas que... Antes de fin de mes. Hace unos minutos salió el diputado Acef y hizo una declaración respecto de algo en particular que tenía que ver con la salida de tropas. Aprobar una ley que tiene que ver con la autorización de salida y entrada de tropas. Que son formales. Sí, pero que por las fechas que dijo el 23 de agosto tenemos que aprobar porque el 7 de septiembre deberían ir a Brasil. Para eso la fecha es la semana que va entre el 23 y el 30, que es el número que se está hablando, la fecha que se está hablando. Estamos a 14 hoy, ¿no? 16, perdón. Sí, estamos hablando de estos últimos 15 días, una sesión por lógica, personalmente creo que debería haber. Ojalá lleguemos a los despachos como para que la podamos instrumentar. Hay algunos temas que venían con mucho consenso. Diputado, usted integra transportes también. ¿Cuánto está medianamente solucionado de ese lío? Porque la verdad que primero tenías líos en las provincias que te decían no puedo seguir pagando 80, 90 pesos cuando en capital vale 4 veces menos. Se avanzó en un dictamen en la Comisión de Transporte para elevar los subsidios a 59.500 millones de pesos, que quedó congelado, ¿no? No sé qué pasó, porque no pasó por presupuesto. Porque el tema... Regalito para Massa. O para el secretario de Hacienda, claro. Pero el tema pasa también, te digo, por haber participado la semana pasada, tuvimos una reunión con el ministro, con Alexis Guerrera, y uno lo que no puede dejar y digo esto por la complejidad de la instrumentación de la asignación de los subsidios. Más allá de la injusticia que tenemos claro que hay que hay 32 líneas que Macri dejó al cargo nacional y que son netamente de jurisdicción de la ciudad autónoma y que no deberían por qué estar subsidiadas por el Estado Nacional, porque lo dice la ley, y están puestas en el... Bueno, eso es algo que se tiene que solucionar. Y eso no es en contra de los Rodríguez Larreta, sino que a favor de la gente que se hace cargo de eso. Pero también es cierto que no todas las provincias complementan el subsidio de la misma manera. O sea, en algunas provincias es más caro el subsidio porque la provincia pone menos también. Exacto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Estamos hablando de la instrumentación del tema, además de los recursos. Lo que pasa es que tendrían que instrumentar la SUBE en todas las provincias, ¿no? El problema es que las provincias tienen potestades propias, como, digamos, estados subnacionales. El Estado Nacional sigue poniendo en este momento, ahí se mandaron a comprar, creo que eran, no me acuerdo si 35.000 o 3.500 electores para seguir poniendo en las ciudades más grandes del interior. Yo presenté un proyecto de ley en el 2016, creo que fue,
para que la SUBE se nacionalizara, que no me acuerdo qué fecha fue, pero bueno. No. Esa era la idea, cuando la SUBE arrancó, gestión Randazzo, bueno, la idea era que fuera nacional. ¿Sí? Bueno, pero yo presenté un proyecto de ley con eso, fíjense que nunca se trató, pero bueno, también era la instrumentación, también era el tema del subsidio, también era que no teníamos poder. Hoy por hoy el Ministerio está ampliando las jurisdicciones sobre la SUBE, que es la forma más equitativa. Pero por de pronto entonces subsidios y media fondos frescos para las provincias, por ahora no, entonces. Yo te digo que eso lo estaban estudiando y también reitero, no es que era agarrar acá y mandar para allá, sino que la diferencia, porque todo el tema es solucionar lo que paga el usuario. Bueno, tenía que transparentarse mucho más porque hay provincias que no informan lo que aportan. Exacto. Sí. Esto... No, es una maraña y la verdad sí, es que eso es lo complejo. Es muy complejo. Además, no se sabe bien a ciencia cierta por qué 59.500, no 40.000 o no 60.000. Alguna vez se barajó 70.000. No, sí, digamos, sí. Es como, digo... bueno, pero parecía un mercado persa cuando se habló. Yo que uso mucho el transporte público, es notorio la injusticia, porque ¿a qué me refiero? Que viajar en colectivo en la capital es muy cómodo, los colectivos circulan con mucha fluidez, claro. Son nuevos, no tenés que esperar nunca. Ahora, en el conurbano ya tenés que amacarte y ni te cuento en las capitales del interior. Colectivos más viejos, más tiempo, es muy distinto, es muy distinto. Porque aparte cuando vos hablás de lo nacional, la amortización de un vehículo en defensa del sector, digamos, ¿no? Sí, claro. Amortizar un vehículo por corte de boleto es una cosa en capital por y supuesto. Otra que se llama Mercedes, si querés. Claro. Digamos, son cosas completamente ¿En Mercedes hay colectivo o no? Sí. Hay. Claro, porque ese es un tema. Porque ¿cuántos habitantes tiene Mercedes? No, 70.000. Pero porque cuando son más chicos no hay colectivo y se mueven en moto. En los últimos años, yo te digo, y lo tengo demostrado, en la municipalidad estaba subsidiándole el gasoil porque no se presentaba nadie en las licitaciones y teníamos que sostener la empresa que estaba, que le prorrogábamos la concesión, Bueno, y después el intendente actual municipalizó eso, consiguió creo que fue en el cierre de la Atlántida, la transferencia de uno de las líneas de media distancia que van allá a Mercedes. Bueno, hizo un convenio y está como municipalizado el servicio. Otro tema que viene del Senado y que tiene una discusión también, que van a tener que discutirlo, es el tema de la moratoria. Que tiene que ver con esto que usted decía, ¿provisional? Sí, que tiene que ver con esto que usted decía, hay que darle solución a la gente que tiene los créditos UBA, hay que darle soluciones a la gente que tiene alquiler, hay que darle soluciones a la gente que no se puede jubilar. ¿Qué cree que va a pasar con eso? Viene del Senado, donde la discusión con la oposición fue no vamos a aprobar nada que implique o una suba del gasto. Perdóname, ahí votó separado Juntos por el Cambio. Me parece que los radicales votaron a favor y el PRO votó en contra. Hubo de todo. Exactamente. Sí, fue muy mezclado, me parece. Yo no me acuerdo yo bien, pensé que el radicalismo había votado, pero no fue. El radicalismo a la mitad se abstuvo, la otra mitad votó a favor. Sí. No, el tema de las moratorias siempre pareciera que fuera agraviante a aquellos que han, digamos, aportado durante toda su vida. Yo te digo particularmente, no conozco el fondo de este proyecto, uno de los que hizo la primera moratoria, que fue la que después fue bastante discurso político de decir jubilaron a la gente que no pagó y por eso quebraron el sistema, era Sergio, era director ejecutivo de ANSES. ¿Te acordás cuando fue la primera moratoria? Bueno, en ese momento yo era intendente. Sergio nos dábamos cuenta que había un sector que nunca había hecho aporte, pero que no significaba que no hubiese trabajado. Entonces firma un convenio con los municipios, donde los municipios hacíamos todo el trámite administrativo, le pagábamos la primera cuota de la moratoria, con recursos propios del municipio, adhería un convenio, era eso, el que quería lo hacía, el que no quería yo lo hice, le pagábamos la primera cuota de la moratoria y después ya entraba en la regularización como para qué estar y después venía que la cuota se descontaba del mismo haber que se había percibido. O sea, empezaban a pagar la cuota de la moratoria de los haberes que tenían que supuestamente. Bueno, yo te digo que como hice eso, obviamente que tuve un banco de datos de gente a quienes la municipalidad le pagaba la primera cuota. Yo no me acuerdo si era el 70 o el 78, porque me queda el número dando vuelta. De todos los que le hicimos esto, eran todos peones rurales. Claro. Habían trabajado toda su vida. Claro.
Nunca le habían Claro, hecho. porque siempre hay alguna fulana o de tal o fulana, y que es cierto. Además de casa pasaba, claro. pero en el sector de, de una ciudad del interior que tiene mucho... Y servicio doméstico, millones. Sí, también, pero te digo... Claro. Un sector que nadie podía discutir, que era gente que había trabajado, digamos, exactamente. ¿no? Pero nunca jamás se le había hecho un aporte. Esto también hay que decirlo, y esto no es en contra del sector, ahí habla la verdad. Sí. Digamos. Perdón, una pregunta al ex intendente Selva, que dicen que tienen que estar atentos al primer metro cuadrado del ciudadano. Esto se está discutiendo, no tiene por qué tener una opinión, pero ¿usted qué cree? ¿Que tiene que haber paritarias que se abren paritarias en septiembre o tiene que haber algún aumento de suma fija? Que hay un debate que dicen la suma fija va a atender mejor a los que cobran 50, 60 mil pesos y el aumento en paritarias atiende a los que cobran más de 150. La suma fija lo que hace es te achata y atiende a los que menos cobran primero. Lo que pasa es que, por eso digo, uno tendría que propender siempre que fueran paritarias, y eso lo digo claramente. Pero es cierto que los salarios han quedado totalmente postergados. Entonces vos, si querés, vas a algunos regímenes como los municipales, vas a algunos regímenes de algunos sectores, los valores son... Yo hoy, por eso te digo, no hay información, es opinión. Es lo que en la coyuntura yo estaría por una suma fija mínimo de arranque, porque tenés que tratar de mejorar el poder adquisitivo de la gente. Lo que pasa es que la suma fija no se incorpora. Claro. Tampoco, es por única vez. No es remunerable, como dicen. No, pero aparte no se incorpora el salario. Hay que ver, por eso digo, pero después entra la discusión de paritaria. Digamos, si está la suma fija regular, digamos, después entra siempre. Normalmente ha sido así. Cuando es a partir, primero la suma fija, después se incorpora la paritaria. Después se incorpora la paritaria. Sí. Un tema que debatimos cambiando totalmente, ¿no? El ámbito de discusión, pero que debatimos acá con Pato hoy. ¿Alcohol cero? Alcohol cero, sí. Que está en la Comisión de Transporte, ¿no? Impulsada por Facundo Moyano, es el primero. Sí. ¿Es una iniciativa que puede prosperar o no? Yo creo que hay mucho más consenso que originalmente. Las grandes discusiones cuando se dieron, y yo participé sin estar en la Comisión de Transporte, que era un tema médico, lo enfocaban como que era un tema de opinión médica, si era el 0,5, si era el 0,3, qué grado tenía incidencia, si en todos los organismos era, digamos, bueno. Hoy me parece que el tema está mucho más, hay mucha más amplitud para que salga. Hoy yo lo veo mucho más factible de que salga ahora que cuando se empezó a discutir en su momento. Ahora, vamos a aprovechar su experiencia, que fue ejecutivo y es legislador, y era lo que hablábamos acá. En Mercedes sale la gente a cenar, va al centro de Mercedes y se tiene que volver a su casa, no tiene taxi y no tiene transporte público. Digo, ¿cuál es la solución que se le da a esa gente? Digo, que no tome absolutamente nada. Estamos de acuerdo. Es uno de los grandes temas, que es lo que pasa. Yo te digo, nosotros tenemos... Estamos hablando de una persona que sale a tomar y se toma sale a comer y se toma una copa de vino. Por eso te digo, todo... Yo no me animo a darte la precisión, y yo te digo, cuando hablaban del tema médico, yo tenía opinión de que por qué tenía que ser cero, digamos, ¿no? Hoy Mirá Serra. Tiene el voto de Serra, sí. Pero no es una cuestión personal, digamos. Yo lo decía porque, te digo, nosotros tenemos una localidad, hablando de Mercedes, ya que me pusiste en el rol de intendente, vos tenés una localidad gastronómica que se llama Tomás Joffre. Sí. Claro. Muy buenos ravioles ahí en Tomás Joffre. 5.000 personas por fin de semana. O sea, un pueblo de 350 habitantes que hay 17 restaurantes. Lógicamente, si vos vas a poner en la puerta, seguramente es a lo mejor lo que corresponde, que no haya nadie manejando con alcohol. Ahora, lo que sí digo es que si va a ser recaudatorio, distorsionamos todo como... Pero es un tema complejísimo, es te vas a comer un domingo. Te vas a comer un domingo, efectivamente. Pero por eso la pregunta no es ociosa, digo... ¿Puede prosperar una iniciativa tan intransigente? Bueno, es lo que yo te digo. Hoy yo lo veo con mucha más predisposición a que prospere. No es que uno comparta 100% la efectividad de la medida, digamos, porque también es cierto, generás un montón de cambios paradigmáticos, que es lo que dijiste, no tenés cómo moverte, no podés ir, digamos, empezás a velar. Y otra cosa más, digo... A Tomás Joffre no hay colectivo, digo. Claro, por eso. Otra cosa más, digo, que yo he contado lo que pasa en Santa Fe, es muy estricto el control, pero hay una disponibilidad de agentes
que están ni hablar sábado y domingo, y también tienen que estar a veces los viernes, porque si no, digo, si no hay control, no hay conducta de la gente. No te lo traje ahora, pero ya que me tocaron de estos temas que son difíciles y lo que a veces se transforman en coercitivos y netamente recaudatorios, si querés hablamos de las grúas de la ciudad autónoma. Hoy es un día importante para las grúas, o mañana. Es el jueves. Jueves, pero me parece que le sacaron el contrato, que la ciudad se adelantó y dijo, bueno, claro. Chao. Bueno, pero te cuento esto. Yo tengo 2 proyectos de ley, uno referido a la ciudad autónoma, que es hasta dónde te hacen la multa, dónde te llevaba la grúa, por la distancia de visibilidad, ¿no? Vos tenés que el criterio que se toma es que la ochava, bueno, si vos tenés una vereda de 20 metros, la ochava te deja en toda la cuadra, si vos tenés una vereda de 20 metros, te queda 1,5 metros para estacionar en una cuadra. Claro. ¿No? Porque te toman ese criterio la grúa. Entonces yo hice una ordenanza, está en un proyecto de ley justamente que está presentado, diciendo que hay de la línea de eje de circulación 5 metros lo que vos no podés estacionar, dejando atrás el tema de las ochavas. Y siempre y cuando sea de intersección, o sea que que te pueda generar un riesgo. Lo lógico y lo más cómico, y tengo fotos, es que en las esquinas ponen 2 contenedores. Sí. Ponen 2 contenedores, pero a vos, acá, la calle viene acá así. Los 2 contenedores están puestos sobre la calle que vos venís circulando. Y acá en esta calle, acá no te levantan el auto, siendo que el contenedor te tapa, está fuera de todo. Bueno, eso es lo que hace la ciudad autónoma de hoy. Sí. Y otra aberración, que también hemos hecho un proyecto de ley y lo terminamos en el día de hoy, me pasó en la provincia de Córdoba. La ley de tránsito dice, estoy hablando... De mi provincia. Sí. No, pero te estoy hablando de el 0, digamos, el 0 de criterio, el 0 de evaluación, en favor de un poco lo tuyo. La ley de tránsito, ¿qué dice? Una de las mejores iniciativas que hubo fue que vos de día tenés que circular, tenés que circular con las luces bajas encendidas. No, pero es cierto. A mí me pasó. No, pero es muy... vos venís en una ruta y la verdad es una de las mejores decisiones que se ha tomado, que vos tengas que estar. Ahora... Llegas a Córdoba. Córdoba... Alta. Bueno, no, te quiero decir esto. Esa ley que se hizo, la 24.449, creo que, no me acuerdo el número exacto, no lo tengo acá, parece que es el número de la ley de tránsito. Las luces bajas, cuando se hizo esto, que para mí es una cosa importantísima y que hay que sostenerla, hace un montón de años atrás. Claro, no existía la deposición. No, la deposición no. Las luces que vos traes son luces, el auto vos lo pones en marcha y se prenden 2 luces que cumplen la función de que vos al auto lo ves, porque no son la deposición, son mucho más fuertes. Son no las encandilan. automáticas. Bueno, pero vos las ves, son las automáticas. Sí. Bueno, me pusieron una multa por eso, así que lo sé. A mí también. Un horror. No. Bueno, ese oficial nunca se va a olvidar de los insultos, porque la verdad era una vergüenza. A todos nos han puesto una multa en Córdoba. Este es un trabajo, la verdad, este es un trabajo, ya es un trabajo ingrato para hacer, entre el alcohol 0 y el tema de las multas. Pero te quiero decir. Eso en Córdoba te pasó, ¿no? Sí, en Córdoba. A mí me hicieron la multa. A mí para Semana Santa en Córdoba. Pero digo, cuando entras a la autopista. A mí me pasó contra la autopista. Pero yo digo, si yo tengo las luces, que si el objetivo de la ley, pero no, para el tipo, el objetivo de la ley no existe, lo que dice la ley. La ley dice, bueno, entonces estamos haciendo un proyecto de ley ahora. Perfecto, preséntelo cuanto antes que se lo voto. No, lo terminaron hoy los chicos. Lo terminaron hoy, te lo juro por Dios, lo terminaron hoy. Porque es un abuso, no porque me haya pasado a mí, pero es un abuso, porque vos, el objetivo es que vos identifiques el auto. Y con las luces que te vienen, los autos nuevos de ahora, cualquier auto, vienen con luces fijas, vos pones en marcha y se prenden las luces. Exactamente. Entonces, el dato es que Massa se peleó hoy con Schiaretti y con Rodríguez Larreta. Massa. No, bueno, pero todo el masismo sale a disputarle. Lo más gracioso es que cuando, digamos, lo lamentable es que uno quiere hacer un descargo y no lo puede hacer porque te tenés que meter en el pueblo, hacer el descargo, en la justicia. No tenés forma de defenderte. Pero es como yo te digo, si vos sabés tanto la ley, si yo, digamos, yo soy diputado nacional, vos no me podés parar ni detenerme, nada por el estilo. Yo no lo hice eso. Claro. Digamos, porque si sabés lo otro, tenés que saber esto, digamos, ¿no? Bueno, yo no quise usar ese tema, pero digo, la verdad es que están pescando. Pero claro, en el zoológico. Es una cuestión recaudatoria, Totalmente. que esa es la cuestión con el tema del alcohol 0, que a mí me parece que es, digamos, lo discutimos acá.
demasiado excesivo, demasiado intransigente, poco controlable y poco conducente, poco efectivo también, ¿no? Y también lo que decíamos es, ¿por qué penas al tipo que te toma un vaso de alcohol y no penas a la persona que te fuma un porro, que está en peores condiciones? Digo, penas a uno y a otros no. No, entonces, el tema, por eso te digo, yo lo que digo es, vos me preguntaste qué es lo que ves, yo veo que viene en más sentido favorable. Ahí estamos. Bueno, el diputado Carlos Selva, hombre de la ciudad de Mercedes. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y vamos nosotros con Carlos Fernández, hombre del Frente de Todos, que habla de consenso fiscal. Eduardo Fernández, dale. Ingresos brutos ha llegado a tal límite. Yo integré en su momento como legislador de la región centro, o sea, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, tratar de unificar tasas, de establecer tasas, porque usted vio que hay muchos de los empresarios que están radicados en una provincia tienen que pagar el sistema de retención, etcétera. El ingreso bruto va mucho más allá de la tasa. Hay que decirle a los gobernadores, en el caso de Córdoba también, que va más allá de la tasa. Pero usted, si tiene tasas altas, no las necesita modificar. Las mantiene y siguen siendo altas. Es lo que sucede. Pero deriva en otros impuestos que van de los sellos, impuestos inmobiliarios que no distinguen y no tienen la progresividad necesaria, y a eso también se oponen. Acuérdese que el Ministerio de Economía lo que estaba proponiendo era consolidar las bases imponibles, los valores de las propiedades, e incluso esto tiene una razón de ser fundamental, la cuestión de progresividad. Así que el consenso fiscal tiene esto, la inmensa mayoría de los gobernadores lo ha firmado. Pero usted no está muy de acuerdo por lo que veo, ¿Con respecto a qué? Y con respecto a la posibilidad de que suban ingresos brutos en las provincias, digamos. El mismo argumento que va a usar una parte de la oposición para votar en contra, usted veo que lo comparte. Me preguntó en Córdoba. En Córdoba es un ejemplo. Está muy alto. Pues mire toda la pregunta. Yo le contesté. Dice, como opositor, Córdoba, ¿qué opina? Le di mi opinión. Gusta mostrar. Exactamente la hora 17:40. Estamos con Laura Serra, espléndida, y contando de qué se trata el consenso fiscal, Serra. A ver, diga, por favor. A ver si empezamos con las placas. Ahí tenemos. Bueno, un proyecto de ley que proviene del Senado, ya tiene media sanción, se firmó el 27 de diciembre del año pasado. El Día de los Inocentes casi un día antes. Entre el Poder Ejecutivo, 21 provincias, hubo 3 que no firmaron, La Pampa, San Luis y Cava, la ciudad de Buenos Aires, que hace, es una actitud que vienen tomando estas 3 provincias ya desde el gobierno de Mauricio Macri. Siguiente placa, por favor. La iniciativa obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención manifestada por Alfredo Cornejo, que es el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, cuya provincia sí firmó el pacto fiscal, pero bueno, Alfredo Cornejo decidió abstenerse. Pasamos a la siguiente. A ver, ¿cuál es el eje del proyecto? ¿Lo vemos? Sí, a ver, ahí está. El eje del proyecto pasa por la facultad que tendrán las provincias de aumentar impuestos locales. Ese es, el kit de la cuestión. Sí. ¿Por qué quieren o por qué apuran los gobernadores después de que estuvo casi 8 meses frenado, ¿no? Que básicamente a esto lo autorizó el consenso fiscal. Antes creo que estaban imposibilitados, me parece. Exacto. ¿No? Durante el gobierno de Mauricio Macri tenían que ir en una curva descendente a la hora de cobrar los impuestos municipales. Recordemos provinciales. Entre ellos, por ejemplo, el impuesto a los sellos, impuesto a ingresos brutos, etcétera. Por ejemplo, prevé que las alícuotas
de ingresos brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia, que es una iniciativa que generó bastante polémica el año pasado. Finalmente, digamos, no se avanzó, pero se habilita la posibilidad de que se discuta Que yo esto. recuerde, no hubo nunca impuesto a la herencia en vía democrática, me parece, ¿no? No, la provincia de no, Buenos Aires tiene el impuesto a la herencia. Sí, Exactamente, exactamente. La provincia sí. sí. Pero, claro. Muy bien, se establece para el impuesto a los sellos, que es otra de los impuestos provinciales, una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y al 2% a los restantes actos. Contratos y operaciones alcanzados por este tributo en general. Las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario. O sea, es una iniciativa en líneas generales que le permite a los gobernadores e intendentes poder subir los impuestos locales y de así compensar la eventual baja que puedan llegar a percibir con el ajuste que pueda aplicar Sergio Massa en las transferencias provinciales. En un momento donde que está muy caída la actividad inmobiliaria, ¿no? Sí, Muy pero caída. no te olvides que pueden aumentarte el impuesto y recaudar un poco más. Y eso viene de la mano con un revalúo inmobiliario, con lo cual no solo que te aumenta el impuesto, sino que te aumenta el valor sobre el cual haces el impuesto. Eso fue lo que pasó en Buenos Aires. Y el impuesto a la herencia fue gestión Scioli, me parece, El ¿no? impuesto a la herencia, no me acuerdo de Sí, creo que gestión, fue la verdad que gestión no me acuerdo. Sí. creo Pero que también hubo un revalúo importante, claro. Así es. También el proyecto de ley, que recordemos, se empieza a tratar mañana en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por eso es que lo traemos a colación hoy aquí en DTV. Incluye también un capítulo denominado de endeudamiento responsable, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito. Perdóname, esto que es básicamente el BID y esas cuestiones. El BID, el Banco Mundial, el Fonplata, el CAF. Ah, claro, exactamente. Hay varias. Esto también se puso porque las provincias se estaban endeudando mucho en dólares, estuvieron renegociando. ¿Y quién es el garante de las provincias? El Estado Nacional. El Estado Nacional. Entonces dijeron, bueno, basta. Claro. Juntos por el Cambio, recordemos, votó dividido en el Senado. A los representantes de la capital que rechazaron el proyecto, porque obviamente responden a Horacio Rodríguez Larreta, que no suscribió el consenso fiscal, se sumaron rechazos de senadores radicales y macristas. También la abstención del líder opositor de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, de Mendoza. Que es el presidente del Interbloque, claro. Así es. Así que bueno, mañana arranca la discusión en la Cámara de Diputados. Sí. Perfecto, vamos a ver, no tengo todavía idea de lo que puede pasar con el número. ¿Usted sabe algo, Cayón? Acá, como siempre digo, el Interbloque federal, todo lo que es el Topo Rodríguez, lo que es Camaño, lo que es Provincias Unidas, son los que mueven el amperímetro. Si no hay apoyo de Juntos por el Cambio, ¿no? Córdoba te lo va a apoyar, porque vos lo que tenés es que Ciudad de Buenos Aires, San Luis y La Pampa no firman por diferentes razones. Porque están cómodas en materia financiera. Y porque la contracara de firmar el acuerdo que te dice vos podés subir tus impuestos que no son coparticipables es vos sacame todos los juicios que tenés contra el Estado Nacional. Entonces la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un juicio por coparticipación con el Estado Nacional, no va a rescindir del juicio que está llevando adelante para avanzar con una suba de los impuestos. En el caso de La Pampa y de San Luis, históricamente no lo firman los pactos fiscales, porque ellos dicen que fiscalmente están bien, que no tienen problema de deuda, entonces que no van a bajar ningún juicio contra el Estado de coparticipación porque no le deben nada al Estado Nacional. Entonces, por eso avanzan en esa línea. Los cordobeses lo van a apoyar, porque Schiaretti pidió básicamente eso. Porque lo que sucede es que ya aplicaron todos los aumentos. O sea, las provincias que querían aumentar ya lo hicieron. Este es un proyecto donde trabajaba en su momento mucho, si no me equivoco, Guado de Pedro como ministro del Interior, me parece, ¿no? Y lo que pasa es quien lleva adelante el rol del consenso. Digo, en su momento fue Frigerio,
quien reunía a todos los gobernadores en el Ministerio del Interior, bueno, ahora de Pedro, lo firman con el Ministerio de Economía y con el Ministerio del Interior. Pero el nexo político siempre es el ministro del Interior. Digo, que la verdad, y ya vamos con Fernando Carabajal, pero me llamó la atención lo de ASEF, también cuestionándolo a Frigerio, ¿no? Porque lo de Carrió era más histórico, lo de Macri estaba en el libro, pero esto de ASEF, pero bueno, nada, me llamó la atención a mí, Me ¿no? parece que es la crítica, o sea, cuando siempre se le pide una autocrítica, cambiemos en pos de... Es esta, entonces, ¿por qué perdieron? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué perdieron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y siempre, y la autocrítica siempre apunta hacia los sectores marginales de Cambiemos. Sí. Los que están más relacionados al peronismo, los que son Frigerio, Monzó, Massot, siempre apuntan a esos lugares. No tanto, no hay mucha autocrítica respecto a la política económica. No, exactamente. Entonces... Bueno, vamos con un hombre de la provincia de Corrientes, Formosa, Fernando Carabajal, hablando justamente del tema consenso fiscal. A ver. Hay varios temas que se vienen planteando. Nosotros el tema de ley de alquileres es una cuestión que está pendiente, que sigue causando un enorme daño a diferentes sectores sociales. También venimos planteando la cuestión de los créditos UVA, que también hay otro sector social que está sufriendo muy duramente las consecuencias de la inflación a través de ese sistema de créditos. Y después hay toda una serie de baterías de medidas que el propio gobierno ha planteado, que estamos dispuestos a sentarnos a discutir. El problema creo que sigue teniendo la Cámara es que seguimos en que las sesiones son un motivo de negociación. Cuando las sesiones deberían ser nuestra práctica ordinaria, tendríamos que estar todos los miércoles juntando y viendo qué temas hemos despachado y darle tratamiento. Hay infinidad de proyectos muy interesantes. Hablábamos al principio de las reformas al Código Penal en lo que puede ser, por ejemplo, la ley de accidentes de tránsito, que por supuesto hay que darle la discusión. Después veremos el contenido o hacia dónde avanzamos, hacia dónde no, pero sin duda que son temas extremadamente importantes y que requieren que tengan espacio en la agenda legislativa. Pero yo, honestamente, mientras no avancemos en regularizar el funcionamiento del cuerpo a través de sesiones ordinarias y un calendario determinado, lamentablemente solamente se van a seguir tratando aquellas cuestiones que haya intención del Poder Ejecutivo de hacerlo y lo que nosotros a través de la presión logremos meter con fuerza a la agenda legislativa. Bueno, no estaba hablando de consenso fiscal, estaba hablando de ley de alquileres, el diputado Carabajal, y también me llamó la atención lo que decía el diputado Selva sobre el tema de UVA, ¿no? Donde yo creía que el tema UVA estaba como finiquitado, que no iba a haber, no. Me parecía a mí, respuesta, porque todo es costo, ¿no? Sí, pero ahora aparece también el tema alquileres, la verdad que uno no ve por dónde puede haber algún tipo de acuerdo, pero bueno. Pero Cobo sigue insistiendo con el tema UVA, Volvió a meter otro proyecto para congelar las cuotas hasta encontrar una solución. Claro, porque ajustan por inflación. Sí, claro. Entonces, lo que tiene los créditos UVA es que no solo que ajustan por inflación, es como aquel que tiene un crédito UVA, el descuento es sobre el ingreso salarial y es el mismo banco en donde tenés el crédito, donde tenés tu ingreso salarial, no hay morosidad. Claro. Porque te descuentan directamente. Entonces, como el tema es cómo seguir los otros 30 días del mes, ¿no? Bueno, claro, esa es otra discusión. Pero vos lo que pasa es que no tenés una alta tasa, son 100.000 créditos. Casi sin tasa de morosidad, porque la gente, a no ser que haya perdido su trabajo, sigue teniendo sus ingresos en esa entidad financiera que le toma parte de sus ingresos como para pagar la cuota automáticamente. Entonces no tenés morosidad. Y te digo, tenés otro problema, porque algunos te dicen, bueno, mira, estás pagando una cuota muy alta, pero en términos de dólares debes poco y además reconoce que te has valorizado. Te dicen, pero el tema es que tampoco es factible esto de decir, vendo el departamento. Es una discusión. La gente que tiene un crédito UVA compró su vivienda. Totalmente, no es que compró, hizo una inversión. No es para inversión, efectivamente. Claro. Entonces, y se ha mudado y ninguno compró un departamento de 6 ambientes. Eso de, te dolarizaste porque vos sacaste pesos, sacaste un crédito en pesos y hoy tenés una propiedad valuada en dólares. Es relativo, porque yo te puedo decir, vos, vendela, y vos no la podés vender. Totalmente. Y que el crédito lo seguís teniendo y seguís teniendo la deuda. Exactamente, la actividad inmobiliaria está absolutamente parada. Entonces me parece que es como el argumento ese de aquellos que no tienen chicos,
no gastan tanto, entonces podrían ahorrar tanto. No es real. No es real. Claro. Y lo otro, el tema de alquileres, no sé, estaba hablando recién Fernández. Yo hoy estaba mirando un trabajo donde la verdad que está en su peor momento, porque claro, a más inflación es más complicado el tema. Es más complicado, no es un negocio para nadie, no es un negocio para el que quiere alquilar porque es caro y la ajusta muy rápido, no es un negocio para el que tiene una propiedad y la quiere poner en alquiler porque tiene que salir muy alto para no perder rápidamente con la inflación y cuando quiera ajustar... Claro, tenés que estar un año esperando y claro, cuando al año le tenés que aplicar un 80%, tenés un problema, efectivamente, sí. Pero no hay intención, ¿no? De tratar el proyecto que ya tiene dictamen. Es que me parece que no quieren, me parece que no tienen herramientas para solucionarlo. A mí me parece que están todos cómodos en la situación en la que están. Primero porque el oficialismo entiende que lo que propone es más o menos similar a lo que existe. Claro. Sí. Entonces dice, bueno, yo me quedo en esto, en todo caso la discusión sobre la ley de alquileres es de ellos porque es una ley de ellos, de Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio, que quiso llevar adelante una ley que modificaba absolutamente todo y te planteaba 4 ajustes por año. Dijeron, falta todavía para las elecciones, pero yo quiero ver a muchos diciendo, bueno, yo hice una ley que te ajusta 4 veces al año. Y aparte hay 9 millones de personas que viven alquilando propiedad. Bueno, por eso millones, y vos exactamente. Y le tenés que explicar por qué tiene que ajustar 4 veces al año. Teóricamente te dicen, si esta ley sigue es peor y a lo mejor tienen razón. Pero levantar la mano y con la reticencia de los socialistas se complicó. Me parece que todos, por eso digo, todos se encuentran en una situación de comodidad de no tener que explicar eso. Por eso me llamó la atención que dijeran que el tema estaba pendiente. Bueno, Laura Serra, señora, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Y el señor David Cayón. David, hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí terminamos enseguida la continuidad de DTV con Amanda Alma, compañeras y compañeros. Nada más, gracias. Buenas tardes.